¿Por qué el sistema génico urinario? Porque vamos a ver que estos dos sistemas se forman de una misma estructura. Obviamente no todas las estructuras, pero los órganos principales de este sistema se originan de una misma estructura. Y para entender, hoy vamos a ver todo lo que vamos a formar. El sistema urinario. Bien, el sistema urinario de contigo está constituido por el riñón, que es donde se va a formar la orina, los uréteres que sacan la orina de los riñones para almacenarse en la vejiga, y la uretra, que es el que va a sacar la orina hacia el estómago. Mientras que el sistema genital mide todo lo que tenemos que formar. El sistema genital, en el hombre y la mujer, vamos a tener genitales externos y genitales internos. En la mujer tenemos los ovarios y el útero y la vagina internamente. Externamente, ¿qué es lo que tenemos? Los labios mayores y los labios menores. En el varón, bien es cierto, el órgano principal, que es el testículo, está por fuera del cuerpo. Sin embargo, este órgano empezó a formarse en el interior del cuerpo del varón. Internamente vamos a tener un tubo que es el que está por el espermatozoide, que es glándulas anexas, la próstata, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, y externamente el pene, donde encontramos la uretra, que sirve tanto para el sistema genital como para el sistema urinario. ¿Ven? Son un montón de estructuras, pero voy a tratar de hacer lo más entendible posible. Todo eso, ¿cuál es la función del sistema urinario? No lo veo, lo proyecto. Pero bueno, ¿cuál es la función del sistema urinario, hijos? ¿Para qué la Para eliminar los desechos. Hasta ahorita, estos los últimos sistemas que estamos tratando. Hemos hablado del sistema digestivo, del sistema respiratorio, del sistema cardiovascular y de la fisiología de estos sistemas. Obviamente se van a formar productos de desecho. ¿Quién va a eliminar estos productos de desecho? Es el sistema urinario. Y el sistema genital, pues, para participar en la formación de un nuevo ser. Entonces, aquí tenemos el órgano principal del sistema urinario, donde se forma la orina, que es el que va a transportar los productos de desechos, es el riñón. Vienen a reunir, lo hablarán más extensamente, donde tenemos la corteza, que es la parte externa, y la zona medular. Y tenemos que saber que la estructura funcional básica para formar la orina en esta riñón es el túbulo urinífero. Y el túbulo urinífero está constituido por la nefrona y el túbulo colector. Ya hemos visto que la nefrona, ¿cómo está constituida? Adelante, hija, adelante. Mira, estamos haciendo para ustedes. ¿Cómo está constituida la nefrona? Yo estoy contando que esta clase va a ser fluida porque ustedes han recibido un montón de información en la práctica. ¿Cómo está constituida la nefrona? Niña, que se ha demorado porque obviamente he estado leyendo. A ver, hijita, ¿cuál es su nombre? Gina. A ver, Gina. ¿Cuáles son las estructuras que conforman la nefrona?
¿Qué es lo que falta? El corpúsculo renal, el corpúsculo renal, ¿no? Y el túbulo contorneado distal se va a continuar con el túbulo colector. Aquí tenemos corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, hacia el túbulo contorneado distal es la nefrona. Y el túbulo colector, ambos constituyen el túbulo urinario. Entonces, para hablar, aquí tenemos ustedes que poner, ya ahora es como si hubiese escrito allá. Aquí tenemos riñón, túbulo urínico constituido por la nefrona y el túbulo colector, corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal, atrofina, túbulo contorneado distal. Y luego el túbulo colector va a pasar a otros túbulos de mayor tamaño, que son las cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. De la pelvis renal va a salir ya la orina por el uréter hacia la vejiga, y de la vejiga sale por la uretra hacia el interior. Todo esto es lo que tenemos que formar. Ya ustedes, yo suelo escribir y suelo poner de dónde se van a originar cada una de cada uno de estos componentes de este sistema del riñón. Todo esto lo vamos a encontrar en el riñón. Muy bien, para poder hablar de la formación del sistema genitourinario, tenemos que recordar nuevamente tercera semana, donde hemos visto la sectorización del mesodermo. Ya saben ustedes que el mesodermo para sí está acostado de la notocorda, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. El mesodermo intermedio se organiza, forma un cordón mesodermal que se llama el cordón gononefrótico, que va a dar origen a la niña, la que ha venido, cordón gononefrótico. Puede pasar por aquí, hijita, para no utilizar mi micro. Aquí tenemos sitio, hija. La que acaba de llegar usted. Por aquí, niña. O ahí se también quédese ahí. ¿Cómo? Ya, muy bien. Entonces, le preguntaba a usted, ¿a qué dará origen el cordón gononefrótico? Porque cada uno de los sistemas que han tratado han tenido que empezar con esa imagen para podernos imaginar. Cordón gononefrótico. Adelante, niña. ¿A qué me dará origen? Gónodas y nefrón del niño. Ahí está. Ya les he dicho el primer día. Así lo hayamos leído, no debemos a reducir eso, a dar a conocer. Vayamos a la etimología de la palabra. Gono, no debemos nada. Nefrótomo, si yo tengo el último de cultura, entonces, cultura médica, diré nefrón, ¿verdad? Más aún que ya hemos hecho la práctica de teoría. Entonces, la práctica de este sistema. El cordón gononefrótico, que se encuentra, diré, en el mesodermo. Recordemos que nosotros al inicio somos un embrión trilaminar, plano, pero que luego nos hemos curvado y hemos formado esta forma cilíndrica. En la parte central, el endodermo, hemos dicho que se comunicaba con una gran cavidad que es el saco vitelino o el celoma. Celoma es cavidad. Este es el endodermo y aquí está el mesodermo. De tal manera que en el mesodermo lateral, intermedio, se organiza. Tenemos el cordón gononefrótico. ¿Sí? Este cordón gononefrótico está unido a la parte dorsal, pero imaginémonos, se desprende y va a intentar caer a este saco vitelino. Y es por eso que en esta región se va a formar una cresta, llamada la cresta urogenita.
genital. ¿No? Se ha desprendido, entonces desciende para acá. ¿No? Empuja a este epitelio, toda cavidad es revestida por un epitelio. Empuja el epitelio celómica y se forma una prominencia llamada cresta urogenital. Y aquí lo tenemos. Cresta urogenital. El sistema urinario va a empezar a formarse igual que la genital, a la 4ª semana de vida intrauterina. Miren, y luego esta cresta urogenital se va a dividir. Se divide en una cresta genital y en una cresta urinaria. Y esto es la cresta genital. Y aquí estará pues el intestino, no el sistema digestivo que se está formando. Creo que lo tenemos aquí. Sí, aquí está. ¿Miren? Cresta genital, cresta urinaria. De la cresta genital, obviamente, se va a formar la gónada, el testículo o el ovario, y en la cresta urinaria se va a formar el riñón. Porque ambos hijos se van a formar de este único cordón, que era el cordón gononéfero. ¿Estamos? Entonces vamos a individualizar ahora, vamos a dejar de hablar de la cresta genital y hablaremos de la cresta urinaria. Aquí tenemos igualmente cresta genital, que lo volveremos a ver, y la cresta urinaria. Esto es mesodermo y esto es el epitelio, lo que reviste el epitelio de la cavidad, epitelio celómico, no le he puesto, epitelio celómico. En la cresta urinaria aparece un conducto, el conducto mesonéfrico de Wolff, y también, ya para decir eso, y también aparece otro conducto que es el conducto paramesonéfrico o conducto de Müller. Entonces vamos a llamar conducto de Wolff y conducto de Müller para hacerlo más claro. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a formar el riñón, porque es la que se forma de este cordón gononéfrico. Y en la formación del riñón vamos a tener etapas. El riñón tiene 3 etapas. Una etapa del riñón primitivo, una etapa del riñón transitorio y una etapa del riñón definitivo. Ahora estamos viendo en un corte sagital a este embrioncito, y el cordón gononéfroto está recorriendo pues toda la parte dorsal de este embrión. ¿Sí? En la cresta urinaria estamos viendo aquí la región pronéfrica, que es el riñón primitivo, la región mesonéfrica, que es más grande, que recorre casi la totalidad de la región dorsal de este embrioncito, y la región metanéfrica. Quiere decir que ese mesonéfro de la cresta urinaria tiene 3 segmentos que constituyen las etapas del desarrollo del riñón. ¿Cuándo ha empezado entonces a formarse? En la 4ª semana. En la región de pronéfrica, aquí, miren, aquí tenemos el conducto de Wolff, pero la parte superior no se llama conducto de Wolff, sino conducto pronéfrico, porque va a desaparecer después. Entonces, miren cómo inicia su formación. Se condensa. Ahí hay condensaciones mesodérmicas que luego se van a canalizar y van a desembocar en este conducto pronéfrico. Primero son cordones y luego se canalizan, y son los túbulos pronéfricos que desembocan en el cordón pronéfrico. Estos empiezan a aparecer en la 4ª semana de vida intrauterina. Constituyen el riñón primitivo. Pero conforme van formándose, porque se forman secuencialmente de la parte cefálica
hacia la parte caudal. ¿Dónde está iniciando su formación? Miren, cerca de la boca, o sea, en la región cervical, en la parte posterior, obviamente. Entonces, primero aparecerán los más cervicales y luego van apareciendo los más caudales, pero conforme van apareciendo, los cervicales, como pueden ver, van a ir involucionando, van a ir desapareciendo, para que me entiendan mejor. De tal manera que al término de la cuarta semana, empieza a aparecer ahora los túbulos de la región mesonéfrica del riñón transitorio. ¿Estamos? ¿No? Entonces, igualmente se van a formar condensaciones mesodérmicas, mesodermales porque es mesodermo, que luego se canalizan y ahora sí, estos túbulos, llamados túbulos mesonéfricos, van a desembocar en el conducto de Wolf. Quiere decir que el conducto de Wolf es la continuidad del conducto pronéfrico, pero pronéfros desaparecen. Entonces, ¿cuándo aparecen los mesonéfros? Al final de la cuarta semana de vida intraúterina. Voy a tener túbulos mesonéfricos que desembocan en el conducto de Wolf, o conducto mesonéfrico de Wolf. ¿Por qué se le llama riñón transitorio? Porque en estos túbulos mesonéfricos van a formar las nefronas o la nefrona, con alguna diferencia que lo vamos a ver. Es más, en esta nefrona de este riñón transitorio ya se filtra la sangre, quiere decir que está formando orina, pero estos mesonefros van a involucionar, también van a desaparecer totalmente en la mujer. En la mujer no queda vestigios de los mesonefros y en el varón persiste. ¿Para qué? Para formar parte de la gona. Recuerden que simultáneamente a la formación del riñón también se está formando la gona. Por eso es que persiste en el varón para incorporarse a la gónada. Y ustedes han podido ver en sus láminas que el mesonefros como que está conectado a la gónada, ¿no? Es muy probable que ese chanchito sea un machito, ¿no? Y se esté incorporando lo que va a quedar de los mesonefros. Entonces, muy bien, miren, iniciaron su aparición al término de la cuarta semana y este túbulo mesonéfrico primero era una condensación mesenquimática, se alarga, se elonga y forma, miren, la parte proximal, o sea, o medial, la que está más hacia la parte media, se abre para formar ¿qué cosa? La cápsula de Bowman. Está formando la cápsula de Bowman, que va a encerrar a estos capilares y constituye el plomero. Por eso en la frase que hemos dicho tenemos corpúsculo renal en mesonefro. Se sigue elongando y me va a formar el túbulo contorneado proximal, que es el que sale la orina, y un capitular sale al túbulo contorneado proximal, ¿no? Sigue elongándose y me va a formar al túbulo contorneado distal, que desemboca en el conducto de Wolf. ¿Qué es lo que ha faltado en ese intento de formar la nefrona? El asa de Henle. Entonces la nefrona del mesonefro no tiene asa de Henle. Por eso se le llama riñón transitorio. Vuelvo a repetir, porque ya forma orina, filtra la sangre. Bien. Al término, inició su formación al término de la cuarta y al término de la quinta ya va a empezar la formación del riñón definitivo. Observen ustedes aquí, toda esta zona es el mesodermo, que inicialmente, mesodermo mesonéfrico, ahora inicialmente era el mesodermo del cordón gononefrótono. La parte final de este mesodermo gononefrótono, o específicamente el mesodermo de la cresta
urinaria, miren, se condensa, forma un blastema. Blastema es una condensación celular. Entonces, esa parte final de ese mesodermo de la cresta genital, cresta urinaria, o cordón mononefrótomo urinario, como lo quieran llamar, se condensa y forma el mesodermo metanéfrico o blastema metanéfrico. ¿Estamos? De tal manera que al término de la quinta, de este conducto de Wolff que está desembocando en la cloaca. ¿Por qué desembocará en la cloaca, chicos? Ahorita, en este momento, ustedes deben ser capaces de responder, porque allá hicimos la práctica geniturinar, en biología. ¿Por qué desembocará en la cloaca este conducto mesonéfrico? Porque las cloacas son unidas al sistema urinario sanitario. No es que está unido, muy bien, Marco, porque la cloaca va a formar una estructura que al final tendrá como derivado a la vejiga, porque esta cloaca va a dividirse ¿en qué se dividía? A ver, hijo, la cloaca, ¿cómo se divide? Hay un tabique, usted dijo del este, que no sé cuál es su nombre. Bueno, yo he dictado muchas teorías, pero yo creo que ya es lo suficiente como para conocerme y saber que soy muy preguntona. A ver, hijo, usted que está tomando su desayuno, pásale la voz a Yampol. Pásale la voz al que está delante suyo. Oiga, hijo, a usted le estoy preguntando. ¿Perdón? No le escucho. No sé. Pero trate de pensar, yo sé que sí sabe. Lo ha visto. A ver, por favor, van a dejar de comer. Porque en los movimientos masticatorios, todo el ATP está yendo, se está concentrando ahí, ya no está llegando la glucosa al cerebro. Después de vamos a comer. A ver, ¿qué estructura, por qué? Ya dijo ya Marco que desemboca en la cloaca porque va a formar ahí una estructura, se va a formar una estructura que forma parte del sistema urinario. Va a formar el seno urogenital. Claro, la cloaca se divide en seno urogenital y en seno anorrectal. El seno urogenital me va a formar la vejiga y la uretra. Entonces, este conducto de Wolff, como podemos ver, aquí todavía no terminó, no ha terminado de dividirse esta cloaca. Por eso digo que desemboca, ¿no?, en la pared lateral de la cloaca, de la parte anterior, o sea, en la zona donde se formará la vejiga. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en la mujer desaparecen todos los mesonéfros y en el varón va a persistir. Al final de la quinta semana, miren, del conducto mesonéfrico de Wolff, antes que desemboque, emerge una evaginación, ¿no?, como un globito, que se introduce al mesodermo metanéfrico. Eso significa que empezó a formarse el riñón definitivo. Entonces, el riñón definitivo se forma a partir del metanéfros y se inicia su formación al final de la quinta semana. ¿Estamos? Observemos aquí como el brote o yema ureteral, que así se llama esta evaginación, ha ingresado al mesodermo metanéfrico y aquí este brote o yema ureteral, chicos, va a empezar a ramificarse, a dividirse. Porque recordemos que el riñón es corpúsculo renal. El corpúsculo renal tiene una serie de conductos o túbulos. Muy bien. Tenemos aquí entonces que ya empezó y se inicia la formación del riñón definitivo. Aquí podemos observar, miren,
el broto ureteral empieza a dividirse y me formará primero estas primeras divisiones, me va a formar a la pelvis renal. Esta sigue dividiéndose y me va a formar a las cálices mayores. Sigue dividiéndose a las cálices menores y finalmente al túbulo colector. Tengo la gran parte de la nefrona. ¿Qué es lo que me falta? Tengo todo el sistema tubular de la nefrona, pero lo que me falta es el corpúsculo renal. Aquí podemos ver a mayor aumento las diferentes ramificaciones que me está dando cada uno de esos sistemas tubulares que hemos mencionado, que se encuentran en la zona medular. Al término del periodo embrionario ya tenemos este sistema de división, de tal manera que va a empezar a formarse el corpúsculo renal. ¿Quién induce la formación del corpúsculo renal? La ramificación final de este brote ureteral, que es el túbulo colector, ¿no? Aquí. Va a inducir al mesodermo metanéfrico, el túbulo colector induce al mesodermo metanéfrico para que formen el corpúsculo renal. Ahorita, ¿quién me puede decir si la pregunta fuese qué estructuras intervienen o forman la nefrona? ¿Qué interviene mejor en la formación de la nefrona? ¿O del túbulo urinífero? A ver, interpreta la pregunta. ¿Qué estructuras intervienen en la formación del túbulo urinífero? O lo que es lo mismo, puede ser formulado. ¿Cuál es el origen estructural del túbulo urinífero? La yema ureteral. Muy bien, nada más. ¿Por ahí escuché algo? Muy bien. Miren, del brote o yema ureteral, ¿qué cosa es lo que se está formando? Solamente el túbulo colector, que es la ramificación final del brote de yema. ¿Qué es lo que me falta? El nefrón o la nefrona, que es la que tiene el mayor número de elementos de este túbulo urinífero. Entonces, ¿qué se debe formar acá? Corpúsculo, túbulo del TCP, asa de Hegler y el TCB. Entonces, el túbulo urinífero se origina del brote de yema ureteral, aquí, y esto es del mesodermo metanéfrico. ¿Está claro, hijos? Tiene un doble origen. Ahora, bueno, no les quiero complicar la cosa, porque si hablamos de origen blastodérmico, ya también es complicado. Ahí no, pero esto es importante. Las estructuras que van a originar el túbulo urinífero. Entonces, miren, ahorita sabemos que este túbulo colector va a inducir al mesodermo metanéfrico para que formen la nefrona o el nefrón. Aquí lo tenemos, miren, el túbulo colector induce. ¿Y cuál es la respuesta de este mesodermo metanéfrico? Nuevamente se condensa. Hay una masa celular que luego se va a canalizar y ya forma una luz, un túbulo, que es una vesícula. Esta se va a elongar, miren, va a ir creciendo, alargándose, y su parte lateral se abre para formar la cápsula de bomba, que va a encerrar a los capilares y me formará el corpúsculo renal. Recuerden que los capilares forman el glomérulo renal y esta vesícula me está formando la cápsula de bomba.
sigue elongándose y miren, me va a formar el túbulo contorneado proximal, se alarga más, el asa de Henle y túbulo contorneado distal. Este túbulo contorneado distal se va a unir al túbulo colector y tengo formada mi nefrón. Así de simple. Aquí para verlo con colores, ¿no? Miren, esto es la vesícula que se ha formado en el mesodermo metanéfrico, se ha elongado, ha formado la cápsula de Bowman, se sigue estirando y tendré el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo colector. Tengo aquí formada mi nefrón. Esto en azul del mesodermo metanéfrico y en amarillo del brote o yema uretera. ¿Está claro esto, hijos? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Cuándo empieza entonces a formarse el riñón definitivo? Al final de la quinta semana. ¿Y cuándo empieza a funcionar? Al término del tercer mes, 12ª semana. Miren, en poco tiempo se ha formado y es por eso que ustedes cuando hicimos periodo fetal dijimos que el feto en el tercer mes ya empieza a miccionar porque sus riñones definitivos ya se habían formado. Obviamente al comienzo, si ustedes leen, la superficie del riñón es lobular, pero cuando nacemos ya es una superficie lisa. Una de las alteraciones puede ser que al nacer tengamos algunos de nosotros un riñón lobular, que eso es una morfología normal de su desarrollo embriónico, pero mientras funcione no hay un problema. Eso es lo que hemos visto. Los mesonefros, los túbulos mesonéfricos, y cuando vemos contenido en la luz, ya diremos que este es un corpúsculo renal en mesonefros. Los metanefros, aquí no ha salido el brote ureteral, que lo vamos a reconocer como una luz central, pero más hacia el hiato del riñón, ¿no? Miren, porque el riñón tiene como una forma de pallar grande. Este es el brote o yema ureteral que al ramificarse me ha dado al final al túbulo colector. Y las estructuras redondeadas corresponderían pues a los corpúsculos renales en el metanefros, ¿no? Metanefros o riñón definitivo. Las gónadas, miren ustedes, íntimamente relacionadas con el desarrollo de este sistema urinario. Observen aquí la conexión y encima del riñón tenemos esta estructura que es la glándula suprarrenal, que justamente el día vamos a empezar, creo que sí, no, muy bien, con el sistema endocrino. Y van a ver que la función de esta glándula suprarrenal es pues la de secretar hormonas, ¿no? Y van a ver una zona que tiene sus células organizadas como cordones. Por eso es que vemos aquí, no vemos esta densidad celular, sino vemos como una especie de cordón. Está empezando a organizarse esta glándula suprarrenal. Muy bien, ya hemos formado hasta el ureter. Ya tenemos cálices menores, mayores, perirenal y el ureter, porque este brote ureteral está formando el ureter. Muy bien, y hemos dicho que miren, aquí está el conducto mesonéfrico de Wolff y tengo el brote o yema ureteral. Aquí lo vemos mejor. Pero miren, primero, el que desemboca, ojo, en la cloaca, viene a ser el conducto de Wolff. Pero como esta parte superior me va a formar la vejiga, tiene que expandirse, ¿no? Se expande. Y como lo vimos en aurícula izquierda, que al expandirse incorporaba las venas pulmonares, igualmente sucede lo mismo aquí. Al expandirse, va englobando, va incorporando al conducto mesonéfrico de Wolff y justo llega, miren, al punto donde desembocaba o emergía el brote del yema ureteral, de tal manera que al expandirse separa al conducto de Wolff
y al conducto, al brote o yema ureteral. Miren cómo desembocan ahora independientemente. Y como se sigue expandiendo y los riñones empiezan a ascender, ascienden también el brote y yema ureteral, de tal manera que al final la desembocadura del brote y yema ureteral va a ser superior y se acerca la desembocadura de los conductos de Polo. Esto forma lo que van a ver en anatomía, el trígono vesical, que está en la parte inferior, casi en la base de la vejiga. De la vejiga. ¿Ya han hecho sistema urinario en anatomía? Entonces ya conocen esto del trígono vesical, ¿no es cierto? Es la única zona del riñón que tiene un origen mesodermal, porque la vejiga tiene un origen endodermal. Aquí se les volvió a preguntar por qué tiene un origen endodermal. A ver, ¿quién me puede decir? Muy bien, eso es lo que quería decir. Eso es lo que tienen que deducir, porque se está formando de la parte final del intestino primitivo y el intestino primitivo es endodermal, ¿no? Entonces, en el riñón, en la vejiga, la única zona de origen mesodérmico es el trígono vesical. Muy bien, entonces ya hemos terminado la formación de los derivados de este cordón mononefrótico. Veremos entonces ahora la formación de la vejiga. ¿De dónde se forma la vejiga? Se va a formar del seno urogenital. Ya lo hemos hablado, pero rápidamente. Esta es la cloaca y esta cloaca va a ser dividida por un tabique mesodérmico que proviene de arriba, miren, y que se dirige hacia la membrana cloacal. Cuando toma contacto con la membrana cloacal, esta membrana cloacal se divide en dos membranas. La membrana anal, porque ya tengo el seno anorectal, y la membrana urinaria o geniturinaria en el varón, porque tengo aquí el seno urogenital. El que me interesa es el seno urogenital, cuya parte superior es la que se dilata y me va a formar la vejiga. Y la parte inferior, que es más delgada, me va a formar la uretra. Pero este seno urogenital, hijos, tiene tres segmentos. La parte más superior es la región vesical. La parte intermedia, aquí lo tengo, es la porción pélvica. Y la parte inferior, la que es más delgada, es la porción fálica. En la mujer, la porción vesical me forma la vejiga y toda la uretra. En cambio, en el varón es diferente. La porción vesical me va a formar la vejiga y la mitad superior de la uretra prostática, porque la uretra en el varón tiene tres segmentos: uretra prostática, uretra membranosa y uretra fálica. Entonces, la prostática, solamente la mitad superior se va a formar del segmento vesical. En cambio, la porción pélvica me formará lo que falta de la uretra prostática y toda la uretra membranosa, toda. Y la porción fálica me va a formar solamente la uretra perineal, ¿ya? Y de esta uretra prostática, ya voy adelantando, se va a formar la glándula, una glándula que es la próstata, ¿sí? En la mujer, obviamente, esta uretra de una vez, ya no voy a volver a ver. Vamos a ver, lo hemos visto en la práctica, tenemos aquí la cola del embrioncito, nosotros también tenemos cola y tenemos ahí las dos prominencias mesodérmicas que han hecho relieve. ¿Qué era esto? ¿Qué era esta prominencia, hijos?
Marco, ¿cómo se llama esta prominencia? Esta es la cola. ¿Cómo? Saco uterino. Tubérculo. ¿También qué? Esta tres ya no voy a explicar. Gasto mi saliva por gusto. Esto es la membrana cloacal, imaginémonos. Quiere decir que toda esta luz es la cloaca, pero ha sido dividida por el tabique, y esto es el seno anorectal, y esto es el seno urogenital. Que no siempre llega así hasta el final, solamente vemos ahí, así, porque tiene diferentes recorridos. Esto de acá es el rodete genital, y esto es el tubérculo genital. Tubérculo genital. Este rodete genital, ¿a qué le va a dar origen? A la bolsa escrotal en el varón, y en la mujer los labios mayores. Pero adentro, por dentro de este rodete genital, tenemos otros pliegues u otro rodete. Lo voy a dibujar así acá, pero esto es por dentro, ¿no? Esto vendría a ser el pliegue uretral. Que si yo quiero ver una visión así, de abajo hacia arriba, tendría lo siguiente. Los rodetes genitales, y aquí tendría los rodetes o pliegues uretrales. Eso es lo que tengo. Y aquí adelante tendría yo el tubérculo genital. Cuando este espécimen va a ser femenino o hembra, este seno urogenital, la parte inferior, va a desembocar aquí. Por eso hemos visto, la mesa 3 ha tenido oportunidad de ver, ¿no? Aquí fue ya ni me acuerdo, pero bueno. Esto vendría a ser la uretra femenina, que está desembocando en el interior de estos pliegues uretrales. En el varón no, eso sí lo hemos podido ver aquí. Tenemos la uretra peniana que está desembocando en este tubérculo genital. ¿Qué es lo que sucede? Que esta porción inferior del seno urogenital está creciendo, elongándose hacia el tubérculo genital. Está avanzando. El tubérculo genital crece en el hombre y la mujer en su etapa indiferenciada, que ya lo vamos a ver, en el mismo ritmo. Por eso es que no podemos identificar el sexo en las etapas tempranas de desarrollo, porque ambos van a tener esa estructura alargada como si fuese un pene. Pero después, en la mujer empieza a involucionar, a detener su crecimiento y se convierte en el clítoris, que es el órgano sensorial en la mujer, ¿no? Y en el hombre más bien va a seguir creciendo para formar el pene. De tal manera que esta porción inferior, la porción fálica del sistema urogenital, crece hacia adelante, y al crecer a este ventrales también hacia la parte anterior, ¿no? Y solamente, ¿qué va a quedar? El rodete genital, que va a formar la bolsa escrotal. Como son dos brotes uretrales, entonces en la formación de la uretra al comienzo va a ser así, por supuesto no, pero luego se va a cerrar. Por eso es que el hombre en el pene, en la parte inferior, tiene como una especie de sutura y como una cicatriz, ¿no? Que es la unión de los pliegues uretrales.
Es así como se forma entonces, lo tengo aquí, miren, aquí tenemos cómo se va dilatando, cómo se dilata la porción superior del seno genital para formarme la vejiga, lo que ha traído como consecuencia la separación en la desembocadura tanto del seno, del cordón o del túbulo mesonéfrico de Wolf o conducto y del uréter. Miren, aquí ya está separado y esta parte posterior inferior de la vejiga, ahí encontramos el trígono vesical. Miren cómo se ha estirado esta uretra y de la uretra prostática se ha formado la glándula prostática. Esta membrana urogenital en el varón, yo no sé por qué he puesto el varón, pude haber puesto la mujer, el varón se rompe a la 7ª semana de vida intrauterina. Entonces, por eso es que, miren, al 3er mes no hay problema, el bebé o este embrioncito, este fetito, perdón, empieza a misionar aumentando el líquido amniótico. Pero es agua, no hay productos de desecho, solamente es agua. Y aquí tenemos las porciones, la uretra peniana, la uretra membranosa y la uretra prostática. Tenemos la glándula, que es la próstata, ¿no? Y vamos a ver ahora el sistema genital. Bueno, fácil, ¿no? Miren, ya dejamos de ver el derivado de esta cresta urinaria y la gónada se va a formar de la cresta genital. Recordemos que en esta cresta urinaria había también aparecido un conducto, que es el conducto paramesonéfrico de Müller, más fácil conducto de Müller. Recordemos que el conducto de Wolf persiste en el varón, en la mujer va a desaparecer. ¿Cómo se forma el sistema genital? Tenemos que separar los órganos internos que ya les hemos mencionado y las estructuras externas u órganos externos, porque hay un órgano externo que es el testículo. Y en el desarrollo del sistema genital hay una etapa indiferenciada, que significa que si vemos en ese momento a un machito o una hembrita, no podríamos definir qué sexo van a tener, porque ambos van a tener las mismas estructuras. Cuando ya empiezan a diferenciarse, en el que va a ser varón o machito, desaparecerán las estructuras que corresponden a la mujer y viceversa. En la mujer desaparecerán las estructuras que darán origen a estructuras u órganos del sexo masculino. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se forma? Vamos a hablar de esta cresta genital que le va a formar la gónada. Puede ser ovario o puede ser testículo. ¿Quiénes intervienen en la formación de esta gónada? El epitelio celómico, ¿no? Este epitelio que reviste la cresta genital, el mesodermo de la cresta genital o mesodermo coronefrótomo, es lo mismo, y las células germinativas primordiales, células que están migrando de la pared celómica o de la pared del saco vitelino, van a migrar, miren, hacia las crestas genitales donde se está formando el testículo o el ovario. Entonces son esos 3 elementos o estructuras que van a participar en la formación de la gónada. Muy bien. ¿Cómo es que se forma? Miren, están migrando y la migración, chicos, de estas células germinativas primordiales se dan a temprana edad, ¿no? Unos dicen desde la 3ª, otros dicen de la 4ª semana, pero lo importante es saber que miren que en etapas muy tempranas las células germinativas ya están invadiendo esta cresta genital. Las células germinativas primordiales van a dar origen
o son las mamás de las células sexuales. Quiere decir del óvulo y del espermatozoide. El epitelio celómico y el mesodermo me van a dar otros componentes que encontramos en la gónada, y ahorita que recuerdo, ustedes ya saben, así que ustedes me van a decir. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver una etapa diferenciada de la formación de la gónada. Cuando las células germinativas invaden la cresta genital, las células del epitelio celómico proliferan, se mezclan con las células germinativas y me van a formar los cordones sexuales primarios, tanto donde se va a formar el testículo o si se va a formar el ovario. Voy a hacerlo sencillo, me queda mucho tiempo. Entonces se forman los cordones sexuales primarios. En el varón, estos cordones sexuales, yo retrocedo, miren cómo está constituida mi gónada. Por los túbulos seminíferos, ya lo conocen, y he puesto por gusto el nombre. Células de Sertoli dentro del túbulo y la serie de células espermatogénesis también dentro del túbulo. Por fuera, las células de Leydig. Muy bien. Pero cuando nace el niño, no tiene la misma característica del testículo del adulto. Tenemos aquí túbulos repletos de células, de tal manera que estos cordones sexuales primarios van a formar, ya ustedes verán que los primarios, en lo que va a ser femenino, regresiona, se forman unos cordones sexuales secundarios, ya eso no, voy a evitar esas cosas, lo fundamental. Entonces, los cordones sexuales primarios o estos cordones sexuales van a formar los túbulos seminíferos. ¿Ya? ¿Y qué tenemos en estos cordones sexuales? Para que lo puedan entender. Son células del epitelio celómico y células germinativas primordiales. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Este es un cordón sexual primario. ¿Sí? Muy bien. Esto hemos dicho, van a formar los túbulos seminíferos. De tal manera que, miren, aquí tengo este túbulo seminífero repleto de células. Y estas células toman el nombre de, ¿cómo se llamaban? Espermatozoides. ¿Por qué? Porque las células germinativas primordiales, cuando invaden la cresta genital del que va a ser machito, cambian de nombre, ya toman el nombre de espermatozoide. Y así nace el varón, sus túbulos seminíferos llenos de espermatozoides. Pero esto proviene entonces de las células germinativas primordiales, estas espermatozoides. Y el epitelio celómico, ese epitelio de la cresta genital, lo que me va a formar son las células de Sertoli, que aquí no lo estoy viendo, cogido de una práctica, y estas células de Sertoli se encuentran dentro del túbulo. ¿Por qué? Porque el cordón sexual tiene células del epitelio celómico que me forman las células de Sertoli y las células germinativas que ya adoptaron el nombre de espermatozoide. No hay mayor cambio en el varón. El niño nace con sus túbulos seminíferos repletos de espermatozoides. Y las células, ojo, del mesodermo, de esta cresta genital, me va a formar las células de Leydig. Estas células de Leydig sí van a funcionar intrauterinamente, van a secretar ¿qué cosa? Testosterona. Justamente esta testosterona es fundamental para la diferenciación de la formación del aparato genital masculino. Si hay disminución de esta testosterona, va a traer repercusiones definitivamente. Pero, antes que me olviden, cuando el niño nace, estas células de Leydig se inactivan, ya no hay testosterona.
Pero no es que nace y se fue toda la testosterona, va a ir disminuyendo. Por eso es que una de las consecuencias de la poca producción de esta testosterona es que el testículo, que está donde se ha iniciado su formación, aquí, porque el cordón gononefrótomo abarca toda la parte dorsal. Entonces miren cómo ha ido migrando mi testículo hasta alcanzar la bolsa escrotal. Para ello es importante la testosterona. Por eso es que decía, si hay una menor concentración de testosterona, el testículo puede quedar en el interior del cuerpo del varón, o total o parcialmente, lo que se conoce como hipertrofia. Y se espera que en el primer año descienda, es lo mejor. Pero si no desciende y permanece ahí más tiempo, ese testículo, los túbulos seminíferos o todo el interior del testículo se va a fibrosar y ese niño no va a poder producir espermatozoides, porque la espermatogénesis se da en una temperatura diferente. ¿Cuántos grados se da? 36, 35. 2 grados menos que la alfa, ¿no? Entonces, miren, ya la espermatogénesis se va a iniciar cuando el niño alcanza la madurez sexual. Ahí recién estas espermatogonias ya se van a diferenciar en espermatocito 1, 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos la célula de Sertoli. Entonces, esta serie espermatogénica de las células germinativas primordiales, célula de Sertoli, del epitelio celónico, células de Leydig, del mesodermo, de la cresta genital. ¿Qué sucede cuando va a ser mujer o del sexo femenino? Igualmente, también tiene en la etapa indiferenciada, tiene igualmente sus cordones sexuales primarios, con células del epitelio celónico, células germinativas primordiales. Pero la diferencia está en que cuando la mujer, las células germinativas primordiales llegan a la cresta genital, aquí, estas células germinativas van a tomar el nombre de, ¿cómo se llamaba esa célula, mamá? Ovogonias, ovogonias, ¿no? Y estas están entre las células del epitelio celónico que había proliferado, cordón sexual primario, ¿no es cierto? Estos cordones sexuales primarios son los que van a ir cambiando. En la mujer, esta ovogonia, miren, desde el tercer mes de vida intrauterina empiezan a crecer, crecen y constituyen, ¿cuál es la otra célula? El ovocito 1. El ovocito 1. ¿Qué significa? Que ya empezó la ovogénesis. Entonces observen, la ovogénesis, habíamos dicho, en la mujer, obviamente se da en la mujer, se inicia en la vida intrauterina, a partir del tercer mes de vida intrauterina. Ya ha proliferado porque estas células germinativas primordiales, ¿no? Estas células germinativas primordiales aumentan en número. Y en el varón va a continuar. Yo no sé si en la etapa, en la gametogénesis le dijeron que había etapas en la gametogénesis, ¿no? La proliferativa, crecimiento, diferenciación y maduración. En el varón solamente queda en proliferación porque aumenta el número de espermatogonias, nada más. En la mujer se da la etapa proliferativa porque aumenta el número de ovogonias solamente en la vida intrauterina, porque la vida postnatal ya no va a proliferar, no va a aumentar, más bien muere, ¿no? Ha muerto en la vida intrauterina. Este ovocito entonces proviene de la célula germinativa primordial y las células del epitelio celónico van a formar
las células foliculares. Y tengo yo un ovocito rodeado de células planas. ¿Cómo se llama? Folículo primordial. Muy bien, folículo primordial. Muy bien, folículo primordial. Es así como nace la mujer. En el ovario nace con folículo primordial. Ya saben, estas células provienen de dónde? Del epitelio celómico. Esto viene de las células germinativas primordiales y estos folículos posteriormente van a estar rodeados. ¿Por qué? ¿Qué es esto? La teca interna, ¿no? Entonces, esta teca interna proviene del mesodermo de la cresta genital o mesodermo mononefrono, como lo quieran llamar. Entonces, aquí tenemos los derivados. Entonces, la mujer, la ovogénesis se inicia en la vida intrauterina a partir del tercer mes. De los millones que aproximadamente han proliferado, 5 millones, al final nace con 40.000. Para que luego empiecen, continúen con la ovogénesis cada mes, empiezan a madurar 12 a 15 folículos primordiales y solamente al final va a salir, ¿no? Y no termina la ovogénesis si es que no hay fecundación. Entonces, miren, en la etapa indiferenciada, las gónadas están constituidos por cordones sexuales primarios rodeados por mesodermo de la cresta genital. Esa es la etapa indiferenciada. Pero la etapa diferenciada ya se van a diferenciar, valga la redundancia, en testículo. No, retrocedo. Un poquito, una más. Aquí. Miren, se va a formar el testículo y se va a formar el ovario. La diferenciación en el varón se inicia en la 7ª semana de vida intrauterina y la diferenciación en la mujer se inicia en la 9ª semana de vida intrauterina. Aquí tenemos el testículo que se está formando de la cresta genital. Y miren ustedes a los restos de ese segmento mesonéfrico. Los túbulos mesonéfricos me van a formar, ya han visto seguramente en la primera clase, estos conductos retetesis y el túbulo eferente. Esos son de los túbulos mesonéfricos. Y el conducto de Wolf me va a formar, miren aquí, el epidídimo. El conducto eferente. Y luego vamos a ver, me va a formar también el conducto deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador. La siguiente. Ok. Hemos formado las gónadas. Vamos a ver la formación de las otras estructuras que también se encuentran en el interior. En la etapa indiferenciada, vamos a tener, ya hemos visto, el conducto de Wolf y el conducto de Müller, tanto en el varón como en la mujer. Pero ante la presencia, ya tenemos células de Levy que está secretando testosterona ante la presencia de este andrógeno más la hormona antimülleriana, o sea que va en contra del conducto de Müller. En la etapa diferenciada va a empezar a regresionar. En el hombre regresiona el conducto de Müller. ¿Por qué tiene que regresionar? Porque miren, ya hemos visto que el conducto de Wolf va a formar parte de la gónada y va a formar otras estructuras. Pero el conducto de Müller, miren, aproximadamente a la 5ª semana se dice, atraviesa los conductos de Wolf hacia la parte media, luego se van a unir. Y este conducto de Müller me va a formar el útero.
la parte unificada, el cuerpo del útero, la parte libre, las trompas úteros. Entonces, miren, al inicio, el hombre y la mujer tienen las dos estructuras, ¿no? Lo que me va a formar el útero y lo que me va a formar estructuras internas del aparato genital masculino. Por eso es que en el hermafroditismo pueden tener ambas estructuras, ¿de acuerdo? Porque al inicio todos tenemos lo mismo. Entonces, involuciona, solamente va a quedar el conducto de Wolf. Ya aquí tenemos, estos son los túbulos mesonéfricos y esto me va a formar, como pueden ver ustedes, el epidídimo, el conducto eferente, el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Esos son los derivados del conducto de Wolf. Ya mencionó, miren, y aquí tengo ya las estructuras que corresponden al varón. Por eso les decía, si hay una disminución de andrógenos, si no hay producción de testosterona, este varón que genéticamente estaba destinado a ser varón, puede tener útero, ¿no? Y en la siguiente, creo que ahí les estoy poniendo algo. En la mujer, aquí tenemos, miren, salen, y ahí tenemos de los cordones sexuales también que van a formar los folículos primordiales, ¿no? Aquí tengo el ovario y ante la ausencia de andrógenos y hormona antimulleriana, obviamente en el varón tenemos presencia de andrógeno por el cromosoma Y. Entonces, miren, en la mujer va a involucionar, a regresionar los mesonefros y solamente el conducto de Müller, que va a formar al cuerpo del útero, la trompa uterina y la parte superior de la vagina. Esta diferenciación también se inicia a la 9ª semana en la mujer. La diferenciación de los órganos genitales del varón se inicia a la 7ª y en la mujer a la 9ª. Es lo que han visto ustedes. Es todo esto era la cloaca, pero aquí ya está dividida en seno anogenital, seno urogenital, el rodete genital y este es el tubérculo genital. Esto es lo que me va a formar la parte superior, la vejiga, y esta parte inferior, la uretra. Aquí tenemos, para que puedan ver, esta parte inferior del seno genital, cómo ha migrado hacia el tubérculo genital de tal manera que esto correspondería a la uretra peniana. Bolsa escrotal me formará este rodete y el tubérculo genital me va a formar al tejido. En la mujer, labios mayores y los brotes ureterales me va a formar los labios menores. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Por favor, ¿alguna pregunta o no? Bien. O todo está claro o nada está claro, pero hay una solución. Leemos. Vamos a hablar ahora sobre las características del sistema urinario, porque en parte ya se vio las características fisiológicas del sistema genital al inicio de esta asignatura. Empezamos con el riñón, entonces, que es el órgano principal, porque ahí es donde se va a formar la orina para poder eliminar los productos del desecho. Ya hemos dicho entonces la corteza renal y la médula renal, donde encuentro la mayor parte, casi la totalidad de estos túbulos renales, ¿no? Que son mucho más grandes. La pelvis renal y el ureter, en la siguiente. Ya en anatomía que les digan cuál es la pirámide y toda esa cosa, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del riñón? ¿Por qué son tan importantes los riñones? Va a desarrollar una serie de funciones. Primero, limpiar la sangre, aclarar la sangre. Ustedes de fisiología, y tienen ustedes excelentes profesores de fisiología, les hablarán sobre el piano renal. Aquí solamente nos corresponde hacer fisiología y un poquito de repente de la fisiología. Introducirlo, lo que luego lo van a ver ampliamente.
Entonces, ¿de qué lo va a limpiar? ¿De qué va a aclarar? De todos los productos de desecho. Porque los dos órganos que se encargan de eliminar estos productos de desecho es el pulmón y los riñones. Estos productos de desecho es el resultado del metabolismo del resto de los sistemas que hemos visto, ¿no? Regulación salina y de la boleia. ¿Cuál es la sal? Ya me olvidé, hijos, ayúdenme. ¿Cuál es la sal? Aquí llamamos sal. Al sodio. ¿No? Sodio. Entonces, miren, regula el sodio y la boleia, que es la cantidad de agua en la sangre, ¿no? ¿Y cómo va a regular? Porque vamos a ver ahora que hay hígado, creo que algo se ha dicho en la práctica, cómo el riñón reabsorbe el sodio o elimina el sodio. Y de esta manera está regulando la cantidad de agua en nuestro cuerpo. Porque, perdón, si se queda el sodio, se queda agua. Si sale el sodio, sale el agua. Porque el agua sigue, ¿no?, a la sal. ¿Está claro? Mantiene el equilibrio ácido básico. ¿Quién determina la acidez de nuestro cuerpo? Los hidrógenos. Y vamos a ver aquí que en ciertas zonas del túbulo renal va a liberar el hidrógeno hacia la orina para que sea eliminada. Entonces, de esa manera estamos controlando la acidez. Pero si eso dependiendo si se está produciendo una acidosis, se eliminará hidrógenos, y si hay una alcalosis, más bien vamos a retener el hidrógeno, ¿no? Y se va a eliminar, ¿qué cosa? El hidróxido, ¿no?, formando parte de moléculas. Regula la presión arterial, que tiene que ver con el sodio y con la cantidad de agua. Vamos a ver, cuando la presión arterial es alta, vamos a ver cómo el riñón va a bajar esa presión arterial, porque hay un sistema, renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Y actúa como una hormona, porque va a liberar dos hormonas. La renina, que tiene que ver con la formación de aldosterona, y la eritropoyetina, que tiene que ver con la formación de células sanguíneas. Y va a ayudar a activar, aquí en el riñón se activa la vitamina D, porque la vitamina D no la sintetizamos, no forma nuestro cuerpo, sino se va a formar a partir de un derivado del colesterol. Se inicia en la piel, pasa al hígado, y en el riñón al final esa vitamina se activa, se convierte en vitamina D3 o calcio. Como pueden ver, cumple funciones muy importantes esta hormona. Ya conocemos esto por demás, ¿no?, que la estructura donde se va a formar la orina es en el túbulo urinario. En práctica también lo han visto. Ambos túbulos uriníferos, miren, una que se encuentra más en la zona medular, y esta que es la yusta medular se encuentra más en la zona cortical, pero tienen la misma estructura. ¿La siguiente? Entonces ya sabemos que el corpúsculo renal es parte de la nefrona, y es aquí donde se va a producir la filtración de la sangre. La sangre, chicos, la totalidad de la sangre pasa cada 5 minutos en nuestros riñones, en ambos riñones. Y producto, miren, 5 minutos nada más. Multipliquen por 24 horas cuántas veces está pasando toda nuestra sangre por los riñones. Y como aquí se filtra, se va filtrando, se va produciendo el ultrafiltrado. Se dice que nuestro riñón filtra en 24 horas 180 litros, otros dicen 200 litros de ultrafiltrado. ¿Cuánto de orina producimos nosotros al día? ¿Cuánto? 40 gramos. ¿Cuál es el volumen de la orina por día?
2 litros. 1,5 litros a 2 litros. Todo esto va a depender también pues, de la cantidad de agua que ingerimos, de la temperatura que eso influye, ¿verdad? Miren, 180 litros y solamente eliminamos 2 litros. ¿Cuánto es lo que nuestro cuerpo tiene que recuperar? ¿O eso que no tiene que recuperar? 178 litros al día. Miren la gran función que desarrolla ese riñón durante el día. Es por eso que pacientes con problemas renales, si no hay un buen tratamiento, al final nos vamos arriba o nos vamos a depende de cómo vamos a actuar. Muy bien. Entonces, ya hemos dicho, miren, la sangre entra por uno de los polos, llamado polo vascular, ¿no? Y aquí vamos a encontrar las arteriolas. Una arteriola que lleva la sangre al corpúsculo, que es una arteriola aferente. Todo lo que lleva es A, todo lo que saca es E, ¿no? Una arteriola eferente, ¿no? Y aquí la arteriola se ha dividido en capilares discontinuos, creo, ¿verdad? Les puedo decir cualquier barbaridad. Capilares fenestrados, hijos, fenestrados, que significa que tiene su colito que encima tiene como un colador, ¿no? Una malla que va a colar, que va a permitir el paso de algunas moléculas, no de todas, ¿verdad? Entonces, capilares fenestrados. ¿Hacia dónde pasa? Hacia este espacio urinario, espacio del ultrafiltrado o espacio subcapsular. Cualquiera de esos nombres es correcto, es lo mismo. Y aquí vemos por fuera la hoja parietal de la cápsula de goma. No voy a hablar de esto porque ya lo conocemos hasta el cansancio, ¿verdad? Aquí se produce entonces el ultrafiltrado. Aquí más claramente miren el glomérulo renal, el espacio urinario y observemos aquí. Esto es un túbulo contorneado distal, todos estos túbulos contorneados proximales. Aprovechemos algunas células, ¿no? O el polo del túbulo contorneado distal que está mirando hacia el corpúsculo, es que se modifica, se agrupa y se modifica y forma la mácula densa. Muy bien, entonces miren, aquí tenemos el ultrafiltrado, aquí se va a filtrar, el polo vascular, aquí se va a filtrar. ¿Por qué se filtra? ¿Qué es lo que favorece la filtración? La diferencia de presión intra y extravascular. Recuerden que aquí está llegando todo lo resoluto, todo el componente de agua. Tenemos proteínas en la sangre y ustedes saben más que yo que se producen presiones oncóticas o coloidosmóticas, ¿no es cierto? Presiones hidrostáticas. De tal manera que a nivel de estos capilares la presión es mayor, lo que empuja a que salga el agua, ¿no? El ultrafiltrado. No solamente agua, sino todo lo que hay que desechar y muchas moléculas que todavía son importantes para nuestro organismo. Entonces, el ultrafiltrado, ojo, es favorecida por la diferencia de presiones intra y extravascular. Y se dice que esta diferencia de presiones es favorecida también por el diámetro de las arteriolas. La arteriola aferente tiene un diámetro mayor, o sea, una luz mayor que la arteriola eferente. Entonces, esta diferencia en el diámetro de las arteriolas estaría favoreciendo esta diferencia de presiones. Este ultrafiltrado de espacio va a pasar hacia el túbulo contorneado proximal y aquí tenemos el polo urinario, ¿no? Y aquí está pasando solamente el ultrafiltrado con toda la glucosa. Toda la glucosa pasa hacia este ultrafiltrado, pero ¿hay glucosa en orina? No.
Entonces, miren, toda esta glucosa la tenemos que recuperar, porque si hay presencia de glucosa en orina, significa que la concentración es mayor a 180 miligramos por decilitro, porque la capacidad de filtración glomerular, que lo van a ver ampliamente también en fisiología del riñón, es hasta 180 miligramos por decilitro. Pasado esa concentración, vence el TN renal, ¿no? Y va a pasar la glucosa hacia la orina. La siguiente, por favor. Aquí, para que podamos ver, miren el polo vascular con la arteriola aferente y la arteriola eferente, que podemos ver el diámetro es mayor en la aferente. Los capilares del glomérulo renal, y sabemos que en un capilar la presión arterial es sumamente baja, y sin embargo miren cómo puede seguir circulando y puede producirse la filtración, y es gracias también a esas células planas modificadas que son los podocitos. Entonces, la hoja visceral de la cápsula de Bowman estaría constituida por estos podocitos, que son células planas modificadas, pero que no lo podemos observar fácilmente al microscopio. Pero sí las células planas de la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Entonces, de estos capilares se filtra por diferencia de presiones, ya le dirán cuántos milímetros de mercurio en fisiología, y el ultrafiltrado pasa aquí a este espacio urinario y de aquí pasará al túbulo contorneado proximal, que es donde van a empezar los cambios de este ultrafiltrado. La siguiente, por favor. Muy bien, miren, a través de dónde, de qué estructura se produce la filtración. Miren el capilar, un capilar que tiene poritos, pero tenemos al podocito que tiene prolongaciones principales, tiene prolongaciones o primarias, prolongaciones secundarias, que son los pericelios. Es como mis dedos. Y entre pericelio y pericelio tenemos aquí un espacio que va a formar parte de este diafragma de filtración. Entonces, por aquí, miren, tengo el podito, pero aquí tengo este diafragma, esta estructura que constituye el diafragma de filtración. Esto es como una malla, de tal manera que este diafragma de filtración está constituida por la pared del capilar, su membrana basal, y tenemos aquí al podocito, que también está interviniendo en la formación de este diafragma de filtración. Esto controla la salida del soluto o de las moléculas que tenemos en la sangre. Pasa casi todo menos las proteínas, porque las proteínas son de alto peso molecular. ¿Cuál es la proteína de menor peso molecular? Sí. ¿Ah? ¿Me pareció escuchar la respuesta? Bioquímica, hijos. F. Correcto. La albúmina y la insulina. Por eso es que puede pasar a veces la albúmina. ¿Debe haber proteínas en la orina? No. Solamente cuando hay presencia de proteínas en la orina significa que le está fallando la filtración, ¿no? La función de filtración de este pulmón. ¿Ya? Muy bien. Entonces pasa todo lo demás menos la proteína. La siguiente. Y aquí tenemos, ya está pasando, aquí se está formando ese ultrafiltrado, y al recorrer por esta serie de túbulos se va a convertir en orina. Eso significa que cada segmento de esta nefrona tiene características fisiológicas diferentes. Miren, aquí tenemos el glomérulo renal, el túbulo contorneado proximal, y veamos que el túbulo contorneado distal vuelve a descender, asciende de la zona medular y pasa muy cerca al corpúsculo renal. ¿Por qué pasa? Porque este túbulo
contorneado distal va a formar un órgano sensor, que es el aparato juxtaglomerular, y luego continuará por el túbulo conector. Vamos a ver de frente y en la parte histológica, por favor. Muy bien, aquí tenemos, miren, el corpúsculo renal, su glomérulo ultrafiltrado que está pasando al túbulo contorneado proximal. ¿Qué características tiene este túbulo, este TCP? ¿Cómo lo voy a reconocer? De cajón, porque su citoplasma tiene un color ácido. Tiene un dominio apical. El dominio apical es lo que da hacia la luz en forma irregular. Parecen microvelocidades grandes, lo que me está indicando que aquí se va a producir una reabsorción. No absorción. Absorción es cuando una molécula o una sustancia pasa por primera vez al interior de la célula y todo lo que tenemos en el cuerpo ha ingresado a través del enterocito. Por eso ahí sí se lleva a cabo la absorción. Aquí va a volver a ingresar a otra célula, por eso hablamos de reabsorción, ¿no? De tal manera que estas células tienen una alta cantidad de mitocondrias y de ahí la coloración rosada. Una luz irregular y una luz sucia, ¿no? Porque vamos a tener estas manchas, miren, en el índice. La función de este túbulo contorneado proximal después de la reabsorción de lo que está pasando. Aquí se va a recuperar toda la glucosa, el 100% de la glucosa se va a reabsorber el 80% de agua. Si hay agua, le pongo sodio y cloro, porque el cloro, carga negativa, sodio positivo, se atrae y le sigue uno al otro. ¿Estamos? ¿No? Y también tiene 100% de glucosa, los aminoácidos que pueden haber pasado y también proteínas, porque no debe haber proteína en la orina. El 80% de bicarbonato. Ahí estamos, aquí ya está empezando a controlar, ¿no? Va a mantener el equilibrio ácido-básico. Si tenemos una alcalosis, entonces no se reabsorberá el 80% del bicarbonato, sino vamos a tratar de eliminarlo y se va a reabsorber en menor cantidad. ¿Estamos? Y aquí, miren, ya se está empezando a descargar hidrógenos. Estas células dejan el hidrógeno y también el amoníaco, el ácido úrico, y aquí es donde pasan los medicamentos que debemos eliminar a nivel del túbulo contorneado proximal. Eso es importante, lo van a volver a ver en farmacología. Entonces aquí empezamos a eliminar hidrógeno, una forma de controlar. Entonces el túbulo contorneado proximal tiene un papel importante en el control del equilibrio ácido-básico. Muy bien, entonces miren, ya hemos recuperado el 80%. Me falta, ¿cuánto? Decir no sé cuánto es el 80% de 180 litros. Ya ustedes matemáticamente lo han por favor. Miren, de aquí hacia dónde va a pasar, hacia la porción gruesa de gasa de helio. Me olvidé decirles, ¿pueden por favor un poquito, a ver, ahí, miren, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal. ¿Por qué tiene este nombre de contorneado? Porque como pueden ver, tiene un recorrido ondulante, pero hay una porción recta. Está ingresando hacia la médula renal. Esta porción recta es del túbulo contorneado proximal, pero sin embargo se le considera parte del asa de Henle. Asimismo, el túbulo contorneado distal también tiene una porción ondulante y una porción recta. Es el túbulo contorneado proximal. Esto les digo para que puedan asociar la función. Todo es por deducción lógica, hijos, no memoricen. Va a estar relacionado con la función que desarrolla la estructura de la cual formaban parte, ¿no? Realmente forman parte, sino que se le está considerando como parte de la ADN. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, eso es lo que le quería decir. La porción recta del TCP y la porción recta del TCD constituyen la porción gruesa del asa de Henle. Obviamente van a tener diferentes funciones, pues una está descendiendo y la otra está ascendiendo. Nos quedamos ahí. Muy bien. Miren, esta es la porción gruesa del asa de Henle. Definitivamente podríamos hacer la diferenciación para ver cuál corresponde al túbulo, al TCP y cuál corresponde al TCD. Y esa es la diferencia de función. Pero no es muy evidente, por eso es que de repente esta es la porción descendente y no ascendente. Le llamamos en términos generales porción gruesa del asa de Henle. Y la vamos a reconocer porque son células cúbicas más pequeñas, el color parecido al túbulo contorneado proximal, pero son células más pequeñas, una luz lisa, ¿no? Una luz limpia. La diferenciación la van a hacer ustedes funcionalmente. Si se le pregunta, estructura quintil del puntero, porción gruesa del asa de Henle, función o comportamiento de este túbulo frente o con el líquido que circula por ahí, el fluido que circula por ahí. Entonces ustedes ahí sí tienen que especificar. La porción descendente, ¿cómo era el túbulo contorneado proximal? ¿Permeable o impermeable al agua? Permeable, pues hijo, porque recuperamos el 80%. De tal manera que la porción descendente igual tendrá que ser permeable al agua. Seguimos recuperando agua. Pero si es ascendente, ¿cuál será su comportamiento? ¿Permeable o impermeable? Impermeable al agua, porque la estructura del cual forma parte, ¿no?, es impermeable al agua. Entonces, pero va a tener, ya estamos, miren, ahí ya no estamos recuperando agua, pero sin embargo va a tener bombas de cloro que arrastra el sodio, y si sale el sodio, recuperamos también agua. Pero no es que recuperamos el agua fácilmente, sino que gracias a estas bombas de cloro. Vamos, ahí tienen el puesto así. Es impermeable al agua y obviamente a la urea, y posee bomba de cloro, reactor de cloro y sodio del tubo. Y si salen estos elementos, sale también el agua, recuperamos agua. De ahí pasa a la porción delgada. Aquí lo tenemos. Miren, ¿cómo reconozco la porción delgada? Su epitelio ya es un epitelio plano, simple. Una luz también limpia, no debe haber hematíes, porque si hay hematíes, obviamente ya no es un túbulo renal. Ese es asa de Henle. Y vamos a tener también una porción descendente y una porción ascendente. La descendente sigue siendo permeable al agua. Y si sale agua, obviamente ya por lógica, sale sodio, sale cloro, que ahorita está saliendo la urea. Estamos recuperando. ¿Sí? Y la porción ascendente ya es relativamente permeable, quiere decir que ya no recuperamos fácilmente el agua, porque es relativamente permeable al agua. Y porción gruesa ya es impermeable al agua, ¿no? Entonces tiene la misma estructura, la porción gruesa, ambas van a tener la misma estructura. Y ya tenemos aquí nosotros, como estamos dejando hidrógenos y todo, la acidificación de la orina. La orina ya está acidificada. Por favor. Y de aquí va a pasar bueno, ya les expliqué todo, ¿no?, al túbulo contorneado distal. Miren ustedes, fácilmente reconocible, mientras que el túbulo contorneado proximal son células rosadas, altas, ¿no?, con bordes irregulares. Aquí son células cúbicas también, pero más bajas, no tienen este borde vertical irregular, sino ya es lisa, por lo tanto es una luz limpia. Como el túbulo contorneado, la porción gruesa ascendente impermeable,
esta también es impermeable al agua, pero se vuelve permeable ante la presencia de la aldosterona, que es una hormona antidiurética. Eso significa que las membranas celulares, ojo, de las células del túbulo distal, tienen receptores para la aldosterona. Este túbulo es muy importante porque parte de sus células, de las células de sus paredes, van a formar, pero aquí tengo otro túbulo distal, probablemente esta no se ve muy claramente, está pasando muy cerca, miren, no veo tampoco, no veo polo vascular, pero podría ser, por su contacto, podría ser la mácula de eso. Por eso es que pasa muy cerca al corpúsculo renal. Entonces, miren, es impermeable al agua, pero puede volverse permeable ante la presencia de aldosterona. Aquí también, miren, las células van a secretar hidrógeno hacia la luz, hacia el ultrafiltrado. Van a secretar también potasio. Entonces, aquí, en el túbulo contorneado distal, la orina ya está acidificada, ¿no? Se acidifica la orina. ¿Está claro? La siguiente, por favor. Ya. Aquí, para que puedan ver, les sacamos de nuestra práctica. Miren, la zona medular, no hay corpúsculos renales, por eso es que ya yo puedo pensar que estoy en la zona medular y que puedo ver porción gruesa, porción delgada y túbulo colector. Aquí tenemos la porción delgada del asa de Henle con las células planas. Estos son porción gruesa del asa de Henle y miren al túbulo colector. Células también cúbicas, pero son más grandes, con sus núcleos redondos, grandes, y los límites celulares bastante evidentes. Por eso reconozco al túbulo colector, que también va a ser impermeable al agua y se hace permeable ante la presencia de la aldosterona, lo que significa que sus membranas celulares tienen también receptores para esta hormona, ¿no? Observen que es un dibujo sacado del libro, pero esta es la realidad. Es igual, ¿sí? La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, miren, ya de aquí, del túbulo colector, pasa a los túbulos mayores, menores, mayores, pelvirrenal y sale por el ureter, perdón. Aquí tenemos el aparato juxtaglomerular, que es el órgano sensor, porque no podemos perder mucho sodio, porque si perdemos sodio sale el agua. Y también el sodio tiene que ver con la presión arterial. De tal manera que la función de este aparato juxtaglomerular es controlar la presión arterial. ¿Quiénes forman este aparato juxtaglomerular? Células, y algo que no olvidamos, miren, los capilares de este glomérulo renal no están soportadas por tejido conectivo, porque siempre hemos mencionado que a toda célula epitelial, porque las células del capilar son células epiteliales planas, descansa sobre un tejido conectivo, pero al igual que el tejido nervioso, no tendrá tejido conectivo, pero tiene unas células que hacen las funciones del tejido conectivo. Son células mesangiales, intraglomerulares y células mesangiales extraglomerulares, que están fuera del glomérulo renal. Y estas células mesangiales extraglomerulares es que van a participar en la formación de este aparato juxtaglomerular. El túbulo contorneado distal, que ya lo hemos mencionado, que aporta la mácula densa. Miren, células cilíndricas, se alargan. Para poder decir que es una mácula densa, tengo que ver esa diferenciación celular. No pueden ser las mismas que esta, ¿no? Que de repente podría ser, de repente podemos decir, pero asegurar que es mácula densa, tenemos que ver estas características. Entonces, las células modificadas de la pared del túbulo distal
forman la mácula densa. Y el otro elemento que forma parte de este aparato son las células musculares de las arteriolas que van a también modificarse y forman las células yuxtaglomerulares. Antes que no olvide, estas células yuxtaglomerulares son las que van a secretar la renina, que tiene que ver con este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que funciona este aparato yuxtaglomerular? La orina está pasando por el interior del túbulo distal. Y cuando hay mucho sodio, estas células de la mácula densa suenan como una campanita, no suena, ¿no? Lo detecta e inmediatamente ordena o induce a que estas células yuxtaglomerulares secreten renina. Porque si hay mucho sodio, hijos, está pasando mucha agua. No podemos perder agua. Tenemos que recuperar el agua para nuestro cuerpo. Entonces, esta renina lo que hace es que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 en el pulmón se va a convertir en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 es lo que estimula a las células de la glándula suprarrenal para que secreten la aldosterona. Y como estas células del túbulo distal y del túbulo colector tienen receptores para la aldosterona, entonces la aldosterona se une a estas células y la va a hacer permeable a estos túbulos que son impermeables al agua. Sale el agua, sale el sodio y estamos disminuyendo la cantidad de sodio en la orina, estamos conservando el agua para nuestro organismo. Es así como funciona este aparato yuxtaglomerular. Si hay una presión alta, estas células extramesangiales, también llamadas células LASI, se le conoce, van a secretar también renina. ¿Sí? Muy bien, aquí pueden ver mácula densa, las células LASI, ahí está el nombre, y las células yuxtaglomerulares, que son células modificadas de las arteriolas, de sus células musculares. La siguiente, aquí para que puedan ver mácula densa, esto es el polo vascular, no podemos ver las células modificadas, y estas sí son las células mesangiales y estas son las extra. Aparato yuxtaglomerular. La siguiente, muy bien. Aquí para terminar, esto lo van a hablar detenidamente en fisiología, que sería fisiología en la función. Aquí tengo mi túbulo urínico. Y hemos dicho, ¿no?, que en las diferentes regiones puede salir fácilmente el agua y obviamente también salen elementos otros iónicos, ¿no? O pueden retenerse el agua y se retiene también. Lo importante aquí en este túbulo urinífero se establece lo que se llama un sistema de contracorriente. ¿Dónde se lleva a cabo eso? En la zona medular y por el asa de Henle. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren, al salir los iones, ¿qué es lo que está pasando? Que está incrementando el soluto en el medio intracelular. ¿Y por qué hablamos de contracorriente? Porque en esta zona descendente, el recorrido de este fluido está de arriba, de zona cortical hacia abajo, y en la parte ascendente, este fluido recorre en sentido contrario. Por eso se llama un sistema de contracorriente. Uno desciende, el otro asciende. Y hay salida o entrada de soluto, vamos a llamarle, a la orina y también al medio extracelular. Pero esta salida lo que hace es incrementar, ¿no?, estos solutos en el medio intersticial, de tal manera que eso va a producir
la salida de agua y mantiene la concentración de la orina, porque la orina, como estamos recuperando todo el agua, se vuelve hipertónica. ¿Qué significa hipertónica? Mucho soluto. Mucho soluto, ¿no es cierto? Y poca Solución. agua. Esa es la concentración, debe ser la concentración, porque si es al revés, estamos perdiendo mucha agua, lo que no es conveniente para nuestro organismo, ¿no? Entonces, este sistema de contracorriente es por la salida de estos elementos, este soluto que crea un medio hipertónico en el intersticio. Saca agua, si es hipertónico, saca agua para poderla mantener, saca agua de la orina para poder mantener el equilibrio. Estamos recuperando agua y estamos manteniendo la mayor cantidad de soluto en la orina, una orina concentrada. Muy bien, la siguiente. Aquí tenemos ya, la orina ya salió por el urete, ¿no? ¿Y cuál es la característica de este urete? Es una estructura tubular, ¿no? Que cuando está vacía se contrae, por eso tiene una luz irregular. Y como cualquier otra estructura hueca, tiene capas en su pared. Tiene una mucosa, ¿no? Tiene una capa muscular y tiene una adventicia. No hay su mucosa. El epitelio, ya saben qué epitelio es, ya te dije yo. Polimorfo. El epitelio polimorfo, muy bien. Su tejido, su lámina proteocoria, tejido conectivo denso irregular y la capa muscular, ¿no? Son dos capas musculares. No me interesa la verdad la dirección, pero aquí sería una longitudinal interna, una circular externa. Lo que me interesa es que reconozcan cuál es el tejido muscular y no me vayan a decir tejido nervioso. Y el tejido conectivo que constituye la arteria. De aquí hacia dónde va, obviamente, cuando se llena, esto se distiende, ¿verdad? Y cambia las células superficiales, cambian de forma de las células superficiales de este epitelio. Por eso se llama polimorfo. La siguiente, y de aquí hacia dónde lo lleva, hacia la vejiga, que también ya la conoce. El epitelio polimorfo, y como la orina tiene un pH ácido, estas células, ¿no?, grandes secretan glucoproteína para formar lo que llamamos la cutícula, como si fuese una chapa estriada, pero no reabsorbe, sino aquí lo va a proteger este epitelio de la acidez de la orina. Tampoco hay su mucosa, aunque algunos dicen que sí, pero la mayoría de la literatura dice que no hay su mucosa, ¿no? La siguiente, aquí tenemos entonces, miren, el epitelio polimorfo, la lámina proteocoria, el tejido conectivo denso irregular y la capa muscular. Se habla de que en el tercio superior de la vejiga tenemos dos capas, en la parte inferior son tres capas, tenemos longitudinal interna, circular interna, y cuando hay tres capas tenemos otra longitudinal externa, ¿no? Y tenemos aquí nosotros hay parte de serosa y parte de adventicia, un tejido conectivo laxo. Creo que aquí terminamos, no sé si hay alguna pregunta, hijos. Dice que no había su mucosa. No tiene su mucosa. No hay una razón. Así como vamos a ver en la boca, hay zonas donde no hay su mucosa. Porque se me ocurre a mí